Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Muy bien. Entonces, la teoría formal del instrumento público, como les decía, son todos aquellos requisitos establecidos en la ley para poder llevar a cabo un instrumento público. Estos requisitos los vamos a encontrar nosotros en el artículo 29 del Código de Notariado. Y en el artículo 31 vamos a encontrar cuáles son las formalidades esenciales para todo instrumento público. Entonces, por favor, estos dos artículos, anotarlos, porque ahí tenemos todo lo relativo a la teoría formal del instrumento público, todos los requisitos necesarios para realizar un instrumento público. Y por último, pues en el caso de Guatemala, tramitar asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que son aquellos asuntos que la ley permite que el notario tramite en asuntos donde no existe litigio entre las partes, ¿verdad? Básicamente eso sería la jurisdicción voluntaria. Entonces, recapitulando un poquito, ¿cómo podemos definir derecho notarial? Es una rama del derecho a través de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la organización del notariado, la función notarial, la teoría formal del instrumento público y en el caso de Guatemala los asuntos de jurisdicción voluntaria notarial. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Lick, disculpe, con relación a la organización del notariado, eso sí me quedó un poquito de duda, disculpe. Sí, la organización del notariado son todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer del notario, ¿verdad? Son todas las instituciones donde el notario debe registrarse para poder llevar a cabo la función notarial. Entonces yo les explicaba que cuando nosotros nos graduamos, debemos inscribirnos primero en el Colegio de Abogados. Ya estando colegiados, tenemos que registrar firma y sello en la Corte Suprema de Justicia y posteriormente abrir el protocolo en el Archivo General de Protocolos. Entonces, toda esa serie de requisitos son lo que forman la organización del notariado. Es cómo está organizado el notariado aquí en Guatemala. Les cuento algo. Digamos, en otros países, como por ejemplo en España o en Perú, el notariado está organizado de una forma diferente. Esto lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema notarial que se llama de números abiertos o números apertos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos graduamos de abogados y notarios y automáticamente podemos empezar a ejercer el notariado. Existen otros países, como es el caso de Perú o de España, que cuando se gradúan de la universidad no pueden empezar a ejercer el notariado, sino que el notariado es un sistema de números clausos o de números cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que existen autorizadas un número determinado de notarías y hasta que uno de esos notarios no fallece o se retira, no puede otro notario empezar a utilizar esa notaría. Y regularmente esas notarías son por oposición. Él hace un examen al notario, el que califique mejor es el que va a tener a su cargo la notaría. Entonces, a eso se refiere la organización del notariado. ¿Cómo estamos organizados en el notariado aquí en Guatemala? ¿Verdad? Entonces, como les decía, aquí usamos un sistema de números abiertos. Todos al momento de graduarnos podemos ejercer el notariado. Y también se refiere a cuáles son las instituciones en las que debemos nosotros registrarnos para poder ejercer la función notarial. ¿Estamos bien? Buenas tardes. No sé si tiene... Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Guillermo, ¿verdad? Guillermo, toca bien. Buenas tardes. A mí me quedó una pequeña dudita en ese tema, ¿verdad? ¿Por qué motivo en Guatemala se utiliza ese sistema? ¿Habría algún origen, alguna intención del por cuál se maneja de esa manera y en otros países no? Perdón, solo para saber. Fíjese que es una cuestión de la forma en que se organizó en ese país el notariado desde el principio, ¿verdad? En esos países, como le digo, siempre ha existido una organización de números cerrados y pues aquí en Guatemala cuando se creó la ley se utilizó un sistema de números abiertos, ¿verdad? Entonces, en los primeros artículos del código pueden ustedes ver los requisitos para ser notario. En el artículo 2
Va a ser guatemalteco, mayor de edad, del estado seglar, domiciliado en la República de Guatemala, haber obtenido el título facultativo en la República o incorporación con arreglo a la ley, registrarse en la Corte Suprema de Justicia y ser de notoria honradez. Básicamente esos son los requisitos que señala la ley de Guatemala para poder ejercer el notariado. Entonces, cuando se creó la ley, el Congreso decidió organizarlo de esa forma, ¿verdad? O sea, no es que haya alguna razón en particular o algún antecedente histórico, sino que fue más bien de a qué sistema quisieron acogerse cuando crearon la ley. Gracias. Ahí está. También jóvenes que estoy teniendo problemas técnicos con... Ahí está. Objetivo del derecho notarial. ¿Cuál es el objetivo del derecho notarial? Muy bien. Esta pregunta es bien sencilla de contestar. El objetivo del derecho notarial es la creación del instrumento público, ¿verdad? Básicamente ese es el objeto del derecho notarial, la creación del instrumento público. Ahora bien, para el efecto de crear un instrumento público, se deben de tener conocimientos doctrinarios y jurídicos. Yo siempre les digo a mis alumnos de que el derecho notarial es una rama del derecho adjetiva, ¿verdad? Al igual que el derecho procesal. ¿Por qué es adjetiva? Porque sirve para aplicar las normas sustantivas del derecho. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una compraventa, los requisitos formales de la compraventa están acá en el Código de Notariado. Pero todos los requisitos de fondo de la compraventa, todos esos requisitos sustantivos, ustedes los van a encontrar en el Código Civil. Lo mismo pasa con una sociedad. La forma para crear una sociedad está regulada por el derecho notarial. Pero todas las disposiciones que regulan la sociedad anónima están reguladas en el Código de Comercio. Entonces nosotros, para poder aplicar el derecho notarial, para poder crear un instrumento público, tenemos que tener conocimientos doctrinarios y jurídicos, ¿verdad? De todas las instituciones que vamos a plasmar nosotros en el instrumento público. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con el objetivo del derecho notarial? Muy bien. El contenido del derecho notarial. ¿Qué contiene el derecho notarial? Pues básicamente es la actividad del notario y también de las partes que intervienen en la creación del instrumento público. Por ejemplo, en una compraventa, ¿verdad? El notario es quien autoriza el instrumento y ahí tenemos dos partes, el vendedor y el comprador, ¿verdad? Igual en el mandato, el notario redacta el mandato, pero vamos a tener siempre dos partes, ¿verdad? El mandante y el mandatario, ¿verdad? Que también se le puede llamar apoderado. ¿Vamos bien? Luego establece que debe ser así, ya que el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público, ¿verdad? Y este no podría elaborarse si no existiera el notario que redacte el instrumento y lo autorice y las partes que van a solicitar su intervención. Porque vamos a ver más adelante de que la intervención del notario siempre tiene que ser a solicitud de parte, ¿verdad? Vamos a ver que el notario nunca puede actuar de oficio. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, muchas gracias. ¿No tenemos hasta acá? Miren, antes de continuar, quiero platicarles un poquito de cómo vamos a utilizar la ley, o cuál va a ser el manejo del código que vamos a utilizar nosotros en el curso. Para este efecto, yo les voy a solicitar que ustedes consigan marcadores fluorescentes de 3 colores. A mí me gusta utilizar amarillo, verde y naranja, pero pueden usar los colores que ustedes quieren siempre que sea un color específico para cada actividad que les voy a señalar. El color verde lo utilizamos, como les voy a enseñar acá, para marcar los epígrafes de los artículos, ¿verdad? Todos los títulos. Entonces, con el color verde nosotros vamos a poder saber dónde inicia cada uno de los artículos y vamos a tener resaltado el título de los artículos y va a ser más fácil saber qué es lo que se regula en cada uno de ellos.
El color amarillo, este lo vamos a utilizar para marcar cosas que son importantes, ¿verdad? Cuando el artículo que estamos estudiando contenga los requisitos para algo o defina alguna institución o en general regule algo que es importante para nuestro estudio. Entonces, eso lo vamos a marcar siempre con un color amarillo. Y luego tenemos el color naranja, que este lo vamos a utilizar, como pueden ver acá, para marcar los plazos. Cada vez que nosotros encontremos un plazo, lo vamos a marcar con el color naranja. Entonces nosotros vamos a saber que donde miremos el color naranja, automáticamente ahí tenemos un plazo, ¿verdad? Esto nos va a permitir a nosotros tener un mejor manejo de la ley y va a ser también más fácil de manejar la ley. Otra cosa que es importante son las anotaciones. Si ustedes pueden ver aquí en mi código, hay un montón de anotaciones que están con lapicero. Estas anotaciones son algunas veces son sobre lo que regula el artículo. O algunas veces, por ejemplo, el artículo regula algo y nosotros tenemos una definición doctrinaria, entonces podemos anotar la definición doctrinaria también al margen que se relaciona con el artículo. O algunas veces también pueden ser integración de otras normas jurídicas, ya sea de la misma ley o de otras leyes, pero que están relacionadas con lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Entonces, a veces yo les voy a decir, miren, esto anótenlo. A lo que me refiero con eso de anótenlo es que lo anoten al margen de su ley, cerca del artículo que estamos estudiando. ¿Verdad? Si cuando ustedes estén estudiando su ley van a tener un panorama de todo lo que se estudió en ese momento y de todas las normas que podemos integrar a la norma que estamos estudiando. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, Lick, gracias. No, Lick, gracias. Muy bien. Sigamos entonces con las características del derecho notarial. Para ustedes, ¿qué es una característica? A ver, Lorena. Para usted, ¿qué es una característica en general? Buenas tardes, licenciado. Buenas Pues tardes. una característica es algo que va a resaltar, ¿verdad? O algo que va, se me fue la palabra, que va a reconocer uno, ¿verdad? O algo es algo importante de algo, ¿verdad? O puede ser aquello que nos va a diferenciar también, ¿verdad? O Exacto, sí. que nos va a diferenciar, en este caso, de otras ramas del derecho, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Características de una persona. Por ejemplo, yo soy moreno. Esa es una característica. Habrá alguna persona que es blanco. ¿Ah? Es una característica que lo diferencia de mí. ¿Verdad? Yo tengo el pelo, bueno, casi no tengo pelo. Habrá algunos que tienen más pelo. Es una característica que nos diferencia. Las características del derecho notarial son aquellas que los diferencian de las demás ramas del derecho, ¿verdad? Que identifican al derecho notarial como tal. ¿Cuáles son esas características del derecho notarial? Primero, el derecho notarial confiere certeza y seguridad a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. ¿Qué quiere decir eso, Silda? ¿A qué se refiere esta característica de que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público? Buenas tardes, licenciado. Pues Buenas tardes. es algo que es específico, ¿cierto? Claro, fíjense que todos los actos solemnizados en el instrumento público tienen esa certeza y esa seguridad jurídica porque están autorizados por un notario, ¿verdad? Precisamente por eso, porque el notario tiene su firma y sello registrada en la Corte Suprema de Justicia y eso es lo que le va a dar esa certeza y la seguridad jurídica a los instrumentos. Aparte de eso, muchos de los instrumentos que vamos a ver son dentro del protocolo. Cuando el instrumento es dentro del protocolo, el original le queda al notario y solo extiende testimonios o copias simples legalizadas de los instrumentos que otorgó, ¿verdad?
Cuando el notario fallece o el notario decide jubilarse y ya no cartular más, debe de depositar ese protocolo en el Archivo General de Protocolos. Y ahí, pues, ellos lo van a resguardar así que para siempre, ¿verdad? Aunque el notario fallezca, los instrumentos autorizados por él van a seguir, ¿verdad? Se puede extender copias, testimonios de esos por parte del Archivo General de Protocolos. Entonces, a eso se refiere la certeza y la seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público, ¿verdad? Primero, a que tienen la certeza por el hecho de ser autorizados por un notario, que es un profesional del derecho autorizado por el Estado de Guatemala para poder emitir ese tipo de instrumentos. Y segundo, porque van a quedar resguardados en el poder del notario y posteriormente en el Archivo General de Protocolos. ¿Estamos bien con esta característica? Bien. Sí, gracias. Estas características, jóvenes, yo les aconsejaría que ustedes las vayan anotando de una vez en su código de notariado. Por ejemplo, yo acá, miren, si ustedes pueden ver, acá están las características. Aquí abajo tenemos los principios. Todo lo anotamos de una vez en el código para que tengamos toda esa información ahí al momento de poder estudiar. ¿Estamos bien? Segunda característica. El derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad de las partes. ¿A qué se refiere eso? Margarita. Margarita. Muy bien. Suseli. ¿A qué se refiere que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad de las partes? ¿Qué entiende usted por esto? No les sabría decir, los digo leyendo, pero no les sabría explicar, la verdad. Fíjense, pues, esto tiene que ver con lo que les explicaba hace un ratito. Nosotros, para poder aplicar el derecho notarial, tenemos que saber las ramas del derecho sustantivo, ¿verdad? Tenemos que saber derecho civil, tenemos que saber derecho mercantil, derecho penal en algunos casos, ¿verdad? Que también se relaciona. Entonces, esto tiene que ver con que cuando las personas llegan a la oficina de un notario, ellos le van a expresar con sus propias palabras cuál es el negocio jurídico que quieren hacer. Y el notario, en base a sus conocimientos jurídicos, debe determinar cuál es el instrumento adecuado para el negocio jurídico que las partes están proponiendo. Por ejemplo, una vez llega una persona y me dice, mire, licenciado, yo quiero yo le quiero pasar mi casa a mi hijo. Así, con esas palabras. Yo le quiero pasar la casa a mi hijo, pero yo quiero que mi hijo no me saque de la casa y que no saque a mi esposa, porque usted sabe que los patojos son fregados. Entonces, ahí ustedes tienen que tomar esa declaración de voluntad de las personas y darle una forma legal. ¿Qué es lo que la persona quería hacer? Él quería hacer una donación entre ellos, pero quería reservarse el usufructo vitalicio para sí y para su esposa, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad de las partes. Porque ustedes van a tomar la declaración de la voluntad de las personas y le van a dar esa forma jurídica, ¿verdad? Van a aplicar ese conocimiento del derecho que tienen y ustedes van a redactar el documento adecuado para ese efecto. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Muy bien. Siguiente característica. El derecho notarial no se puede encasillar en la clasificación tradicional de derecho público o derecho privado. Digamos, cuando nosotros estudiamos el derecho civil nos enseñan de que es una rama del derecho privado. O por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho público, ¿verdad? Pero en el caso del notario, no lo podemos encasillar en ninguna de esas dos clasificaciones tradicionales. ¿Por qué?
Porque el derecho notarial es una rama del derecho sui generis, es única en su género, ¿verdad? Tiene características del derecho privado y tiene características del derecho público, ¿verdad? El notario, más adelante vamos a ver la definición del notario, es un profesional del derecho, pero que está encargado de una función pública, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros no vamos a poder encasillar el derecho notarial en la clasificación de derecho privado o derecho público. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Siguiente característica. El notario, o el notarial, el derecho notarial, perdón, actúa en la fase normal del derecho. ¿Qué quiere decir que actúa en la fase normal del derecho? Delmi. ¿A qué se refiere esta característica? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿El consentimiento de las partes? Claro, ¿verdad? Tiene que haber consentimiento de las partes y lo más importante es que no hay litis, ¿verdad? En el derecho notarial no existe litigio, ¿verdad? No hay derechos controvertidos de dos o más personas, sino que acá todos estamos de acuerdo. Yo quiero vender mi casa, otra persona me la quiere comprar, nos ponemos de acuerdo en el precio y hacemos el documento, ¿verdad? Hacemos la compra-venta, se inscribe en los registros respectivos y ya se perfeccionó el negocio jurídico. Entonces, miren, actúa en la fase normal del derecho. ¿Por qué? Porque no hay litis, ¿verdad? No existen derechos controvertidos de algunas personas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lick, gracias. Muy bien, cualquier duda que tengan, ustedes me van contando y con mucho gusto vamos a tratar de resolverse. En esta clase sí hay bastantes, ¿verdad? Ustedes en la clase que tuve antes del mediodía solo habían 10 personas. Pero aquí sí tenemos bastantes compañeros alumnos. Muy bien, vamos a continuar. En el derecho notarial, nosotros tenemos que manejar una serie de principios, ¿verdad? Que son los principios que regulan o en los cuales está fundamentado el derecho notarial. Estos principios, los más importantes, son 13. Tenemos primero el principio de fe pública, tenemos el principio de forma, de autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, función integral y por último tenemos el de imparcialidad. Entonces vamos a ver cada uno de estos principios del derecho notarial. Vamos a empezar con el principio de fe pública. Para poder entender qué es la fe pública, lo primero que tenemos que entender es qué es la fe, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros definir la fe, Suseli? Licenciado, ¿Sí? perdón, pero yo había dejado la compu, solo salí. Quiero responder hasta la fe, tal vez es como la certeza de algo que uno no ve. O sea, tal vez yo no estuve ahí, pero por fe creo que sí sucedió. No sé si me Claro, explico. básicamente eso es la fe. Es la creencia en algo o en alguien, aunque no lo podamos ver, tocar o sentir, ¿verdad? La forma más fácil de explicarlo es la religión. La mayoría de personas son creyentes. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Lo han visto? ¿Lo han tocado? ¿Lo han sentido? No, ¿verdad? Pero la fe los hace creer en Dios. Bien, con la fe pública pasa algo parecido. La fe pública básicamente es la presunción de veracidad
que tienen los actos autorizados por un notario, los cuales tienen su respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o por falsedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un instrumento que está autorizado por notario, nosotros podemos tener la certeza de que todo lo que establece ese instrumento público es cierto, es verdad. ¿Y por qué tenemos esa certeza de veracidad? ¿Por qué sabemos que eso es cierto? Pues fácil, porque está autorizado por un notario, ¿verdad? El cual tiene su firma registrada, su sello registrado en la Corte Suprema de Justicia, está autorizado por el Estado de Guatemala para tal efecto. Dentro de la fe pública, nosotros vamos a encontrar varias clases de fe pública. Por ejemplo, nosotros tenemos la fe pública registral. La fe pública registral se refiere a los instrumentos o los documentos que son emitidos por un registro público. Por ejemplo, si a mí el registro de la propiedad me emite una certificación de una finca, yo puedo saber de que los datos que están ahí son ciertos, porque un ente con fe pública, como es el registro de la propiedad, me está expidiendo esa certificación. También existe la fe pública judicial. La fe pública judicial, quien la ostenta es el secretario de los tribunales. El secretario de los tribunales puede certificar todas las actuaciones dentro de los procesos judiciales del juzgado respectivo. Entonces, ahí tenemos la fe pública judicial. Tenemos también la fe pública administrativa. Esto se refiere a la fe pública que tienen los funcionarios públicos, ¿verdad? Cuando un funcionario público extiende de manera oficial un documento, entonces también podemos considerar de que ese documento es real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la fe pública administrativa. En el presente caso nos encontramos ante la fe pública notarial, que es la fe pública que ostenta el notario. Yo les decía hace un ratito que el notario es un profesional del derecho, pero que está encargado de una función pública. O sea, esa función de ejercer el notariado, en principio le pertenece al Estado, y es el Estado quien la delega en los notarios, ¿verdad? El Estado autoriza al notario para poder ejercer el notariado. Entonces, básicamente, eso es la fe pública. Miren, es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Licenciado, perdone, Sí. otro ejemplo podría ser, yo tengo muchos años con la tarjeta de circulación del vehículo autenticada por un notario. En este Ajá. caso, la autoridad en un retén policial, la persona presume que es un documento legal autorizado porque está firmado por un notario. Claro, miren, ese es el poder de la firma y sello del notario, que solo por el hecho de estar plasmado en ese instrumento, el oficial de policía ya sabe que ese instrumento es real, aunque él no tenga el original a la vista. Pero como el notario sí lo tuvo a la vista en el momento de extender la auténtica, entonces se le da esa presunción de veracidad. Exacto, también ahí se aplica. Lic, perdone una pregunta. Con relación al mismo tema, ¿esa auténtica tiene alguna vigencia? ¿Se vence en algún momento o no? Fíjense que no. La ley no establece ningún periodo de vigencia para la auténtica. No hay ningún plazo de vencimiento ni nada. Pero entonces hay personas que acostumbran a renovarla cada año. Pero más bien es una cuestión de por qué lo quieren hacer. No es una obligación, digamos. De hecho, yo les puedo decir que yo la tarjeta de circulación de mi carro tiene más de 3 años y nunca he tenido ningún problema con ella. Licenciado, buenas tardes, le habla Rebeca. Fíjese Buenas que con tardes, ese Rebeca. tema buenas tardes, licenciado, de esa legalización de tarjeta, yo trabajo en la parte con abogados, ¿verdad? Y en esa empresa normalmente siempre nos piden cada año que renovemos la legalización de las tarjetas de circulación de los camiones y todo, ¿verdad? Porque la policía en sí les dice, mire, esto ya venció, les dice, y ellos les explican, mire, no, que no sé qué, pero la policía viene y les pone peros, incluso hubo una vez que les pusieron una multa, y yo sí tenía conocimiento que no vencía, ¿verdad? Pero creo que es diferentes criterios de diferentes instituciones, ¿verdad? Porque a veces no son conocedores de la ley, pienso yo, y muchos por evitarse problemas mejor prefieren renovarlo, ¿verdad?
Claro, sí, como les decía, hay mucha gente que acostumbra a renovarlas cada año precisamente por eso, ¿verdad? Para evitar tener cualquier problema o cualquier discusión con la policía cuando los paren en algún retén. Pero de que exista un plazo de vigencia, no existe ningún plazo en la ley, ¿verdad? Las auténticas. Licenciado, pues, perdone, con respecto a ese tema, yo considero que ellos, o bueno, los de la PMT lo piden más que todo por actualización de datos, suponiendo que se haya vendido ese vehículo a otro propietario, por eso me imagino que quieren tener como la auténtica más reciente. Cabal, pero como les digo, es una cuestión más de costumbre, no de obligatoriedad legal, ¿verdad? No es que la ley nos fije un plazo ni nada, sino que algunas instituciones o personas acostumbran a hacerlo de esa forma, ¿verdad? Pero no tenemos obligatoriedad legal. Muy bien. Si no hay alguna otra duda, vamos a pasar al siguiente principio. El siguiente principio es el principio de forma. Para ustedes, ¿qué regula el principio de forma? Vamos a ver, Elías. Para usted, ¿qué regula el principio de forma? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. El principio de forma, pues así lo vamos a decir en mis palabras. Yo pienso que es más como la forma que uno va a adecuar lo que le están transmitiendo a uno ya en un instrumento. Básicamente a eso se refiere. El código de notariado nos da a nosotros una serie de requisitos que nosotros tenemos que cumplir en todos los instrumentos públicos. Esos requisitos los vamos a encontrar nosotros en el artículo 29. El artículo 29 establece: los instrumentos públicos contendrán, luego empieza 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento, nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio de los otorgantes, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento o de que los comparecientes se hagan en el libre ejercicio del derecho. Y así sigue con una serie de requisitos. Al final son 12 requisitos, ¿verdad? Pero entre cada uno de ellos a veces están contenidos, entre cada numeral, perdón, están contenidos varios requisitos. Entonces tiene que observarlos todos para la validez del instrumento público. Entonces, nosotros tenemos que adecuar, tenemos que adecuar a la forma jurídica el derecho notarial, ¿verdad? Que era lo que les decía yo al principio también. Cuando las personas nos dan la declaración de la voluntad, nosotros tenemos que observar nuestros conocimientos del derecho para poder plasmar el instrumento público. En aquel momento yo les hablaba de los requisitos de fondo, pero acá estamos ante los requisitos de forma del instrumento público, ¿verdad? O sea, estos son los requisitos que debe llevar toda escritura, independientemente del contenido que ésta tenga. ¿Estamos bien? Gracias, Lee. ¿Hay alguna duda con relativo a la forma? Sí, no escuché muy bien cuál es la diferencia entre requisitos de fondo y de forma, perdone. Lo que pasa es que los requisitos de fondo tienen que ver con los requisitos del negocio jurídico. Entonces esos van a estar regulados en las normas sustantivas, por ejemplo, en el Código Civil, ¿verdad? El Código Civil es el que regula todo lo relativo, por ejemplo, al mandato. El contrato de mandato, todas las estipulaciones del mandato están reguladas en el Código Civil. Esos son los requisitos de fondo, ¿verdad? Que es el fondo del asunto, lo que ustedes van a contratar. Acá ahorita nos estamos refiriendo en el artículo 29 ante los requisitos de forma, que son los requisitos en sí que debe contener la escritura pública, ¿verdad? Para su validez. Esto es independientemente del negocio jurídico que estén documentando, ¿verdad? Lick, disculpe, como los requisitos. Muy buenas tardes, mi nombre es Aura. Buenas tardes. Digamos, nos referimos a la forma como el instrumento público donde está
descrito el notario, la fecha, los datos fundamentales de la escritura. Eso es lo que nos quiere decir con la forma. A eso se refiere la forma. Sí, exacto. Son todos aquellos requisitos en sí de la escritura, no del negocio jurídico, porque el negocio jurídico va a tener sus propios requisitos. Aquí más bien nos encontramos ante el número de orden, fecha, lugar, nombres de los otorgantes, la fe de conocimiento de los otorgantes o identificarlos por medio de su DPI si no los conociéramos. Los otorgantes manifiestan que se encuentran en libre ejercicio de sus derechos civiles. Si alguien acreditó representación en nombre de otra persona, tenemos que acreditar la representación también. Tenemos que advertirle a las partes sobre los efectos legales del acto contrato. Y de ahí tenemos las firmas de las partes y la firma del notario. Básicamente esos son los requisitos de forma para el instrumento público. Estos no se preocupen porque eso los vamos a ver a detalle más adelante. Ahorita solo estamos tocándolos de una manera muy superficial para efectos de explicar lo que es el principio de forma. Pero más adelante vamos a ver detalladamente cada uno de estos requisitos. Si ustedes se aprenden estos requisitos que establece el artículo 29, ustedes van a poder hacer cualquier escritura, ¿verdad? Porque estos requisitos son los mismos para todas las escrituras. Entonces, una vez ustedes sepan cada uno de estos, no van a tener ningún problema si la escritura es de compraventa, si es de mandato, si es de sociedad, si es un fideicomiso, no van a tener ningún problema porque los requisitos formales son exactamente los mismos siempre. Lo que va a cambiar a veces es el número de comparecientes, ¿verdad? Por ejemplo, en una compraventa hay 2 comparecientes normalmente. En una sociedad me han tocado a mí a veces 8 comparecientes, ¿verdad? 8 accionistas. Entonces, eso es lo que va a cambiar, pero en sí los requisitos van a ser exactamente los mismos. ¿Estamos bien? Sí, Lick, muchas gracias, le agradezco mucho. Muy bien. Entonces, sigamos con el siguiente principio. Permítanme, jóvenes, porque se me... Ahí estamos, perdón. Tenemos ahora el principio de autenticación. ¿A qué se referirá este principio de autenticación, Marta? ¿Que debe tener alguna validez, licenciado? Que tiene que tener... ¿O le da valor a un documento? Ajá. Claro. ¿Quién le da valor a ese instrumento? Lick, en este caso notario sería el sello cabalmente y la firma del notario. Cabal, quien le da esa certeza o esa autenticación al instrumento público es el notario por medio de su firma y sello. Fíjense, pues se establece: el instrumento público transcribe creencia de su contenido y por lo tanto, además de auténtico, es fehaciente. La forma de establecer que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario es porque aparece su firma y sello refrendándolo, ¿verdad? En el caso de Guatemala debe registrarse la firma en la Corte Suprema de Justicia. Esto lo tenemos en el artículo 2 y en el artículo 77, numeral 5 del Código de Notariado. En el artículo 2 aparece que nosotros debemos registrar nuestra firma en la Corte Suprema de Justicia. Y en el artículo 77, numeral 5, lo que establece es que el notario tiene prohibido utilizar una firma o sello distintos a los que están registrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando ustedes se gradúen, van a registrar una firma y un sello en la Corte Suprema de Justicia. Todos los instrumentos públicos que ustedes autoricen tienen que realizarlos con esa firma y con ese sello. Si la firma o el sello cambian, ustedes deben cambiar el registro en el Colegio de Abogados y en la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la autenticación básicamente es esa validez del instrumento que da el notario. ¿Cómo lo da el notario? Por medio de su firma y su sello que están debidamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Vamos bien con este principio? ¿Tenemos alguna duda?
No, Lick, Muy bien. gracias. Sigamos. Luego tenemos un principio que se llama principio de inmediación. A ver, Lorena, para usted, ¿qué establece este principio de inmediación? Licenciado, tal vez que tenga conocimiento de las dos partes, las partes involucradas, ¿verdad? Claro, fíjense que más allá del conocimiento es el contacto con las partes durante todo el proceso de creación del instrumento público, ¿verdad? La idea del principio de inmediación es que el notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que se producen, dando fe de ello, e implica propiamente recibir la voluntad y el consentimiento de las partes, y las firmas deben colocarse ante el notario. O sea, ¿qué quiere decir esto? El notario tiene que tener contacto con las partes desde el momento en que ellos le empiezan a manifestar su declaración de voluntad, durante todo el proceso de creación del instrumento, hasta las firmas, ¿verdad? Las firmas deben colocarse también siempre frente al notario. A eso se refiere básicamente el principio de inmediación, ¿verdad? Es ese contacto que tiene que tener el notario con las partes, con los hechos y los actos, ¿verdad? Dando fe de todo ello. El notario da fe de todo lo que pasa en el instrumento público. ¿Estamos bien con la inmediación? Sí, gracias. Muy bien. Siguiente principio. Tenemos el consentimiento. Fíjense que el consentimiento es un requisito esencial y este debe de estar libre de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Bueno, eso los van a ver en Derecho Civil 4. Los vicios del consentimiento son el error, el dolo, la violencia y la simulación, ¿verdad? El consentimiento, para que sea válido, debe de estar libre de todo vicio. Primero, debe haber el consentimiento y este consentimiento debe estar libre de vicios. O sea, si yo amenazo a una persona para que firme una escritura pública, aquí existe violencia. Esa violencia vicia el consentimiento. Aunque él firmó la escritura y dio su consentimiento, él estaba coaccionado por la amenaza. Entonces, esto puede ser objeto de nulidad del instrumento público también por un vicio del consentimiento. Entonces, el consentimiento, establece el principio, es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial, ¿verdad? Cuando el notario realiza un instrumento público, al terminar la redacción del mismo, debe de leerlo a las partes interesadas. Y estas partes interesadas, al escuchar el contenido del contrato, deben ratificarlo. ¿Cómo lo ratifican? Pues de palabra. Le dicen al notario, mire, yo ratifico, ese es el contenido. Y luego aceptan el contenido por medio de la firma frente al notario. ¿Estamos bien? Entonces, este consentimiento implica la ratificación y la aceptación del instrumento público por medio de la firma de los otorgantes. Esto lo tenemos regulado nosotros en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Si quieren, se los voy a leer. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario y firmará por él un testigo. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. ¿Estamos bien? Entonces, cuando se termina el instrumento público, las partes lo ratifican y lo aceptan por medio de la firma ante el notario. Puede ser que solo estén los otorgantes o puede ser que existan algunas otras personas que intervinieron en el acto, como por ejemplo algunos testigos. Estos testigos también tienen que firmar el instrumento público, todos los que intervinieron en las partes. Y por último, el notario, precedido de las palabras ante mí, autoriza por medio de su firma
¿verdad? El instrumento público. ¿Alguna duda con el consentimiento, jóvenes? No. Lick, entonces, solo esto es como que la definición de la aceptación de las partes a libre voluntad y tratando de llegar a un acuerdo jurídico sin vicio alguno. Claro, ese es el consentimiento. La aceptación de las partes, ¿verdad? Al momento de firmar el contrato. Ahí ellos, ¿qué están haciendo? Dar su consentimiento para el acto, contrato o negocio jurídico que se plasmó en el instrumento público. Muchas gracias, Lick, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, disculpe. Aquí Claro. En el mismo artículo, en el artículo 29, pero en el numeral 10, dice, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación podría ser lo mismo, podría incluirse en lo que es el consentimiento. Sí, tiene que ver también, como yo les indicaba, la ratificación y la aceptación. La aceptación es la que se da por medio de la firma de las partes en el instrumento. La ratificación se da inmediatamente al terminar del notario de leer el instrumento. El notario, digamos, normalmente lo que el notario debería de hacer es ver a las partes y preguntarles si eso es lo que ellos querían plasmar en el contrato. Las partes, al momento de decirles sí, eso es lo que queríamos plasmar, ahí lo que están haciendo es que están ratificando el negocio jurídico. Y luego de la ratificación ya viene la aceptación por medio de la firma. Pero sí, ese numeral 10 también tiene que ver con el consentimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Chile, gracias. Bien. El siguiente principio es un principio que se llama de unidad de acto. Vamos a ver, Yendi, para usted, ¿qué es la unidad de acto? Lo que entendemos por la unidad de acto. Buenas tardes, licenciado. Yo pienso que como unidad de acto es que todo lo que se va a registrar en el instrumento público debe de registrarse desde que se principia hasta que se termina de elaborar el mismo. Claro, este principio de unidad de acto se refiere precisamente a eso. Cuando nosotros vamos a realizar un instrumento público, nosotros tenemos que hacerlo en un solo acto. O sea, recibimos la voluntad de las personas, redactamos todo el instrumento público, verificamos que eso sea lo que las personas quieren plasmar y posteriormente las personas firman. Todo esto debe hacerse en un solo acto. Ahora, ¿qué es lo que no debe hacerse? Digamos, muchas veces pasa, esto no es correcto, les digo, de que viene un notario, lo llaman por teléfono y le dicen, mira, vos fíjate que quiero hacer una compraventa. Le mandan por correo los datos de la compraventa, el notario la hace, manda con el procurador la escritura a la oficina de los clientes, firma uno, después se van a la oficina del otro, firma el otro y luego firma el notario sin estar en presencia de las partes. Eso no se debe hacer, porque esto viola este principio de unidad de acto, ¿verdad? Que obliga al notario a estar presente durante toda la diligencia, ¿verdad? Esto lo tenemos regulado en los artículos 42 y 44 del Código de Notariado. En el 42, ahí están los requisitos esenciales para testamentos y otras escrituras y tenemos aquí tenemos las formalidades para testamentos y otras escrituras y en el 44 tenemos las formalidades esenciales de los testamentos. Entonces, ¿por qué les puse estos dos ejemplos? Porque normalmente cuando nosotros hacemos un instrumento público, siempre vamos a poner la fecha del instrumento, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el día 13 de febrero de 2021. Entonces, eso nos da la idea de cuándo se realizó el documento. Pero en el caso de los testamentos,
es aún más especial, porque en el caso del testamento tenemos que poner nosotros, además de la fecha, tenemos que poner la hora de inicio y la hora de finalización del instrumento, ¿verdad? Para hacer constar de que el testamento fue realizado también en un solo acto. ¿Estamos bien? Entonces, miren, este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. Por tal motivo, los instrumentos públicos llevan una fecha determinada. En algunos casos, como en el caso de testamento y donación por causa de muerte, llevan incluso hora de inicio y de finalización, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la unidad la de puerta y la ventana, por favor. No debemos confundirnos. Perdón, licenciado. ¿Sí? Tal vez Aura puede apagar su micrófono, es que por ratos como que me llega lo que está haciendo en su casa. Permítanme. Vamos a ver. Ahí está. Ya estamos todos silenciados. Muy bien. Entonces, les decía de que no tenemos que confundirnos este principio de unidad de acto con que el notario tiene que realizar el mismo todo lo relativo al contrato. No. El notario puede tener un secretario, puede tener un asistente que le va a ayudar en la redacción de los instrumentos, pero el notario debe de estar presente en este acto también. Este tiene mucho que ver con el principio de inmediación, ¿verdad? Aunque el notario no esté en sí redactando la escritura, pero el notario debe de estar ahí en el acto, todo el tiempo en contacto con las partes. ¿Estamos bien con este principio de unidad de acto? Licenciado, buenas tardes. Una observación. También se podría entender este principio también conforme a los traspasos electrónicos de los vehículos actualmente. ¿En qué sentido? Disculpe. En el sentido de que, por ejemplo, se compra uno un vehículo, pero se lo compra una persona que sí tiene los papeles en orden, pero no están a nombre de esa persona. Entonces ya a la hora de, por ejemplo, hacer el traspaso, lo que hacen muchos, y me he dado cuenta, que como que falsifican la firma y ya pueden hacer el traspaso sin el consentimiento de hablando en este principio de unidad del acto, ¿verdad? Sí, eso tiene que ver también con el principio anterior que vimos del consentimiento, porque en este caso no habría consentimiento, ni tampoco habría unidad de acto, porque no está el notario en contacto con todas las partes, en virtud de que pues le falsificaron la firma a alguien, y tomando en cuenta también de que eso pues es delito, ¿verdad? Entonces eso podría acarrear consecuencias no solo para las partes, sino que también para el notario que intervino en ese tipo de negocios, ¿verdad? Ustedes Muchísimas gracias. Muy bien, a sus órdenes. En el ejercicio notarial. Perdón. ¿Usted? ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Que se le había ido el audio, Lick. Se me había ido el audio. Sí. ¿Y ahorita me escuchan bien? Sí, ahorita sí, Lick, gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Ustedes en el ejercicio notarial tienen que tener conocimiento hasta de las normas penales, ¿verdad? Porque van a haber algunos casos en algún cliente les va a proponer algo que no es legal y ustedes tienen que estar atentos, ¿verdad? Para poderle explicar a él que no es legal hacer eso y que no van a poder hacer ese tipo de negocios, ¿verdad? Para evitar problemas en el futuro. ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Luego tenemos otro principio que se llama principio de protocolo. El protocolo vamos a ver más adelante de qué es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y demás instrumentos que el notario registra de conformidad con la ley. Básicamente, ¿qué es el protocolo? El protocolo es una colección de escrituras, ¿verdad?
que es una colección de escrituras, es donde el notario redacta y resguarda todos los instrumentos públicos dentro del protocolo que haga, ¿verdad? La idea de este protocolo es que esto tiene mucho que ver con la seguridad jurídica que dan los instrumentos, porque al momento de estos estar en un protocolo, estos le dan la seguridad de permanencia y de perdurabilidad a los instrumentos públicos. Como les decía hace un momento, puede fallecer un notario, pero sus instrumentos perduran por todo el tiempo. ¿Por qué? Porque van a estar resguardados en el Archivo General de Protocolos, que es el encargado de resguardar todos los protocolos depositados por los notarios, ya sea por fallecimiento o porque dejaron de cartular, ¿verdad? Porque se van a retirar de cartular. Mejor es que estoy viendo aquí que no puedo quitar esto aquí arriba. Bueno. Muy bien. El protocolo lo tenemos regulado nosotros en el artículo 8 del Código de Notariado, ¿verdad? Entonces, básicamente, el protocolo es esa colección de escrituras matrices y demás documentos que el notario registra que deben hacerse en un papel especial, en un papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Este lo venden en la SAP exclusivamente a los notarios. Nadie más puede comprar papel sellado especial para protocolo. Entonces, básicamente, a eso se refiere el principio del protocolo, que el notario debe llevar un registro, ¿verdad?, de todos los instrumentos públicos que autoriza. ¿Estamos bien con el protocolo? Sí. Muy bien. Seguridad jurídica. ¿A qué se refiere este principio de seguridad jurídica? Vamos a ver, aquí no le he preguntado. Anel, ¿qué entiende usted por seguridad jurídica o por el principio de seguridad jurídica? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues entiendo que se relaciona mucho con el mismo principio de la fe pública, ¿verdad? Que el hecho de la firma y de el sello que tiene un abogado, notario, es lo que da la fe pública, pero también da esta certeza y seguridad jurídica que se necesita en un documento o en un acto. Claro, fíjense que la seguridad jurídica, como decía en él, tiene mucho que ver con el principio de la fe pública, ¿verdad? De hecho, se basa en el principio de la fe pública. Este principio se basa en la fe pública que tiene el notario. Por lo tanto, los actos que legaliza son ciertos. Existe certidumbre o certeza de los mismos. Fíjense que el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 186 establece que los hechos y actos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese principio de seguridad jurídica, ¿verdad? Que podemos nosotros tener la confianza de que todo instrumento que es autorizado por un notario, todo el contenido que éste tiene es real, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está autorizado por el notario. Y como les digo, el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 186 establece precisamente que todos los documentos autorizados por notario hacen fe y producen plena prueba. ¿Estamos bien con este principio, jóvenes? Muy bien. Sí, Lick, muchas gracias. Vamos ahora con el principio de publicidad. ¿Qué entendemos por el principio de publicidad? Patricia. Lick, buenas tardes. Se refiere más que todo, se basa más que todo en que cuando una persona solicita, ¿verdad? Alguna copia de la escritura no se puede autorizar, sino que se autoriza un testimonio, ¿verdad? Que es fiel de la misma escritura, ¿verdad? Ya que no puede privársele de ese derecho a esa persona, salvo si es un testamento o una donación. Claro, fíjense que la publicidad básicamente se basa en eso.
Todos los actos que realice, el notario son públicos, ya que por medio de la autorización notarial se hace pública la declaración de voluntad de las personas, ¿verdad? Entonces, el Código de Notariado establece en el artículo 22 que las escrituras matrices pueden consultarse por cualquier persona que tenga interés, ¿verdad? Y a cualquier persona que tenga interés se le pueden expedir testimonios o copias simples legalizadas de dichos instrumentos. Excepción. Pues la única excepción se trata de los testamentos o donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes. Porque al haber fallecido ya los otorgantes, entonces nos encontramos en total libertad para que extenderle un testimonio, por ejemplo, a los hijos de las personas para que puedan iniciar un proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Pero mientras viva el otorgante, solo a él le corresponde el derecho de revisar esas escrituras. Aquí hay otra cosa importante que hay que mencionar. ¿Qué pasa si el notario se niega a extender un testimonio de una escritura a alguna persona que se lo está solicitando? Bien, en este caso, lo que puede hacer la persona solicitante es acudir a un juez de primera instancia. El juez de primera instancia le va a dar audiencia al notario por 24 horas para que el notario indique cuáles son los motivos por los cuales no quiere extenderle el testimonio. Se me ocurre a mí, podría ser un motivo, por ejemplo, que el notario no le pagaron sus honorarios profesionales. Entonces, en ese caso, el notario puede decidir no extender. Entonces, el notario va y le explica esta situación al juez. Y el juez lo escucha y luego, pues, va a emitir la resolución que corresponde, ¿verdad? En este caso, podría ordenarle al notario que extienda el testimonio que le están solicitando y que se niegue a hacer. Aquí, por favor, anótenle ver artículo 178 de la ley del organismo judicial, el 68 y 75 del Código de Notariado y el 82 también del Código de Notariado, por favor. 178 de la ley del organismo judicial, 68 y 75 y 82 del Código de Notariado. ¿Estamos bien con el principio de publicidad? ¿Hay alguna duda? Perdón, Lix, ¿dijo 78 o 68? 68, 68. Gracias, Lix. 68, 75 y 82 del Código de Notariado. Muy bien. Ya casi vamos llegando al fin, jóvenes. Luego tenemos un principio que se llama de unidad de contexto. Fíjense que este principio de unidad de contexto es bien especial porque es un caso muy propio de Guatemala. Es el único lugar donde yo he visto que existe este principio. Básicamente, este principio de unidad de contexto está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado. Y lo que establece es de que, bueno, les voy a explicar antes por qué razón es este principio. Antes de la creación del Código de Notariado, existían una gran cantidad de leyes que regulaban el ejercicio notarial. Entonces, cuando los legisladores deciden crear el Código de Notariado, deciden hacer una ley en la cual contenga todo lo relativo al notariado. Y entonces ellos piensan, ¿y ahora qué hacemos nosotros para que no vuelvan a haber un montón de leyes notariales? Entonces se les ocurre el principio de unidad de contexto, que establece, ¿verdad?, que cualquier disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios contenidos en el Código de Notariado deben hacerse como reforma expresa al mismo, a efecto de conservar su unidad de contexto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a crear algún nuevo derecho para el notario, o alguna nueva obligación para el notario, o algún otro trámite que el notario pueda realizar, todo eso debería de hacerse como una reforma expresa al Código de Notariado y no crear una nueva ley, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente, este principio de unidad de contexto pues no se ha respetado. Incluso, o sea, pueden ver ustedes con la ley de jurisdicción voluntaria.
La ley de jurisdicción voluntaria regula una serie de trámites que el notario puede realizar, ¿verdad? En esta vía. Pero no se hizo como una reforma expresa al Código de Notariado. Según el principio de unidad de contexto, todo el contenido de la ley de jurisdicción voluntaria debió hacerse como una reforma expresa al Código de Notariado. Entonces, como se dan cuenta, el principio está ahí, pero el principio no ha sido respetado por los legisladores, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con este principio de unidad de contexto? Entonces, pasemos al siguiente principio. El siguiente principio se llama función integral. Este principio se refiere a la función total que debe llevar a cabo el notario, quien en principio es contratado para un acto contrato determinado, pero él debe cumplir con todas las obligaciones posteriores que del mismo se deriven o se relacionen. ¿Qué quiere decir esto? El notario en principio es contratado, por ejemplo, para realizar un matrimonio, para autorizar un matrimonio. Entonces, ¿qué implica autorizar el matrimonio? Implica, pues, redactar el acta de matrimonio y realizar la ceremonia de matrimonio. Pero la actividad del notario, esa función integral del notario, no consiste solo en autorizar el acta, sino que después de la autorización del acta de matrimonio van a haber una serie de requisitos que el notario tiene que cumplir. Debe mandar un aviso al RENAP para que se pueda inscribir este matrimonio, debe extender una constancia del acto a los contrayentes, que esto básicamente les va a servir para que puedan casarse por la iglesia, ¿verdad? Las iglesias le solicitan esa constancia para poder autorizar el matrimonio religioso, ¿verdad? Y así, en la compraventa da lo mismo. Por ejemplo, ustedes los contratan para hacer la compraventa, pero el redactar un contrato de compraventa implica que ustedes después tienen que realizar el pago de los impuestos, tienen que realizar la inscripción en el registro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la función integral, ¿verdad? Que la función del notario no se refiere únicamente al hecho contrato terminado para el cual fue contratado, sino que también debe cumplir con todas las obligaciones posteriores que se deriven del mismo acto o contrato. ¿Estamos bien con este principio de función integral? Sí, No hay dudas con respecto a esto. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos el principio de imparcialidad. A ver, Suseli, para usted, ¿qué es la imparcialidad en relación al notario? No tengo una respuesta, Lick, perdón. No, no tenga pena. ¿Puedo responderle? Tal vez, sí. Tal vez se refiere a que no debe estar, por ejemplo, si hay dos partes, tal vez en qué le podría decir? En una escritura, algo que estén dos partes. Entonces, él no tiene que ponerse tal vez ni al lado de uno ni al lado del otro. Tiene que ser imparcial con el trabajo que está haciendo. Exacto, a eso se refiere. Fíjense, pues la imparcialidad establece que la imparcialidad debe ser para las partes que requieren el servicio, ¿verdad? Para la sociedad que espera eso del notario y para el mismo Estado que ha delegado la fe pública, ¿verdad? Lo que nos pide es velar por los intereses de todas las partes y no solamente de una, ¿verdad? El notario debe actuar de manera imparcial y objetiva en todos los actos o contratos otorgados en su presencia. Yo siempre les comparo la actividad del notario con la actividad del abogado. Ustedes van a ser los dos. Cuando ustedes estén actuando como abogados, ustedes deben de ser totalmente parciales hacia su cliente y defender los intereses de este a toda costa, ¿verdad? Para eso es el ejercicio del abogado. Pero cuando se refiere al ejercicio notarial, el notario no puede estar a favor de ninguna de las partes, sino que el notario, siempre les digo yo, él está a favor del derecho, ¿verdad? Porque el notario lo que tiene que hacer es realizar un instrumento tan perfecto que no va a causar problemas para ninguna de las partes, ¿verdad? Y a eso se refiere la imparcialidad, que yo como notario, yo no estoy a favor de uno ni de otro. Yo estoy a favor de hacer un instrumento público adecuado para el efecto, ¿verdad?
A eso se refiere la imparcialidad. ¿Alguna duda con la imparcialidad, jóvenes? Dale, gracias. Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a recapitular un poquito todo el contenido de la clase de hoy, ya que todavía tenemos unos minutitos disponibles. Muy bien, recordemos ahora, ¿cómo podemos definir el derecho notarial? El derecho notarial es la rama del derecho que estipula la escrituración, ya sea de, valga la redundancia, escrituras, mandatos, contratos, etcétera, todo lo que es en instrumento público, los cuales deben de llevar ciertos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, que sea en hoja de protocolo, que estén numeradas, que el notario esté autorizado por el colegio, ¿qué dijo? De abogados y de abogados y notarios, y que tenga una numeración correlativa, debe de llevar fecha, nombre del abogado, firma y sello para autenticar los documentos, ¿verdad? Muy bien. Margarita, ¿cuál es el objetivo del derecho notarial? Vamos a ver, Suseli, ¿cuál es el objetivo del derecho notarial? Jóvenes, ¿se escucha bien? ¿Sí se escucha bien el sonido? Se escucha, perdón, Lick, usted había dicho. Es la creación de instrumentos públicos, ya que el notario tiene fe pública, de modo que todos los documentos que son creados por él tienen como una certeza jurídica. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial, Suseli? Ven, ahorita no se va a salvar ninguno, ahorita les pregunto a todos. Lorena, para usted, ¿qué es el contenido del derecho notarial? Es toda la actividad y todo lo que se va a realizar entre las partes para crear un instrumento que sea un instrumento público. Muy bien. Brenda, ¿cuáles son las características del derecho notarial? La primera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Brenda. Se lo voy a leer porque realmente yo me estuve ingresando y saliendo por problemas de electricidad aquí en mi casa. Dice que confía en la certeza y seguridad jurídica. Gracias, disculpe. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnes. En ese caso, para mí, es que le da, que confirma cierta seguridad, con seguridad de que la cosa es cierta. En el otro aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad de las partes. En ese caso, pues, el notario a las dos partes les pregunta qué es lo que ellos quieren. Ellos expresan con sus palabras lo que ellos necesitan y él, con sus conocimientos jurídicos, realiza el instrumento público acorde a las necesidades y a la voluntad de ambas partes, dentro del marco de la ley. Muy bien. El otro no se puede encasillar.
esa parte dijo usted que no podíamos decir que solamente pertenece al derecho público o al derecho privado, porque se aplica a ambas partes. Y actúa en una fase, actúa en la fase normal del derecho, es cuando no hay no están en contrarios, digamos, no están en forma contraria, no hay litis, dijo usted, entre las partes, sino que ambos están de acuerdo en realizar un negocio jurídico. Muy bien, Brenda. Marina, para usted, ¿qué es el principio de fe pública? Yo entendí que es la veracidad, es darle la veracidad a una situación que se presente. En este caso, un documento que se redacte, no sé si sea así, cuando se presenta un documento y yo plasmo en esa escritura de que me fue presentado documento X, por lo que ante mí doy fe de que sí existe ese documento. Claro, para la presunción de veracidad que tienen los actos autorizados por el notario, ¿verdad? Porque están respaldados por su firma. Muy bien, Guillermo, la forma. ¿Qué entendimos por el principio de forma? Olga. Sí, licenciado, la forma es que se refiere a los requisitos que debe llevar un contrato que el abogado extienda. Según el Código Notariado, en el artículo 29, los instrumentos públicos contendrán el número de orden, la fecha, los datos de los comparecientes, y todos los documentos que tenga el notario a la vista para donde conste de la veracidad del contrato. Muy bien, solo una observación. Quien realiza los contratos es el notario, no el abogado. Ah, sí, perdón. ¿Verdad? Perdón, licenciado. Que muchas veces, como están en la sí, misma persona, sí. vamos a confundirlos, pero hay que Perdón. separar las funciones. Perdón, licenciado, sí, No tiene tenga razón. pena, muy bien. Nada, no tenga Gracias. pena. Autenticación. Silda, ¿qué entendemos por el principio de autenticación? Es mediante la firma y el sello que se establece que un hecho o un acto ha sido comprobado y declarado por un notario. Así es. Muy bien. Lorena, principio de inmediación. Que lo que yo entendía es que aquí el notario debe de estar siempre en contacto con las partes, ¿verdad? Él es como que el intermediario o el medio entre las dos partes. Y es el que tiene que tener conocimiento siempre de todo lo que hagan las dos partes para realizar lo que Que se le cortó al final el audio. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a dejar por ahí el repasito de hoy, ¿verdad? Yo acostumbro siempre al final de clases hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos para poder acentuar un poquito más lo aprendido. Yo siempre les recomiendo que lo que vimos hoy en clase, ustedes lo estudien durante la semana, ¿verdad? Para que eso que ustedes aprendieron el día de hoy les quede grabado, ¿verdad? Y se puedan aprender más fácil todo. Entonces yo les voy a dejar esta presentación y también voy a subir la clase a Classroom para que ustedes la puedan ver cuando la necesitan, ¿verdad? Y igual la presentación para que puedan consultarla cuando la necesiten. Igual también les voy a dejar mi número de teléfono en Classroom para que cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, yo estoy a sus órdenes para resolverlas, ¿verdad? Si está dentro de mis posibilidades. Muy bien, entonces vamos a... Disculpe, ¿sí? el formulario.
disculpe, el formulario de asistencia. No sé si nos lo va a dejar en Classroom. Fíjense que ese se los dejé, se los puse en el chat de acá de Zoom. Si quieren, también lo voy a dejar en Classroom, como hice con el otro grupo. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes. Espero verlos el próximo sábado a la misma hora, ¿verdad? Y en el mismo canal. Les deseo que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, Rick, muy amable. Gracias, licenciado. Buenas Gracias. tardes. Gracias.